Entonces, bueno, yo tengo algunas preguntas, ¿no es cierto?, muy generales sobre tu poesía, que no necesariamente son una batería, ¿no?, de cuestionamientos, sino para abrir diálogo, ¿no es cierto?, muy abierto en el transcurso de estos minutos, de esta hora. Entonces, si te parece bien, yo voy a compartir contigo estas ideas que tengo, ¿no es cierto? Y la primera es la siguiente, mira, a mí particularmente me resulta indispensable que todos recordemos que tu nombre irrumpió en la escena literaria latinoamericana con un libro que regresó la mirada sobre los, por decirlo de alguna manera, rigores naturales, ¿no es cierto?, que someten el cuerpo de las mujeres a cierto tipo de dolor, quizás de forma exclusiva y excluyente. Yo creo que en los versos de aquel poemario inaugural que muchos de nosotros recordamos con mucho cariño, que es Cuerpo, ¿no?, de 1985, habla el cuerpo preñado y el cuerpo en labor de parto, aquel que brinda vida, digamos, exponiéndose a la inminencia de la muerte, ¿no? ¿Y crees que ese tipo de dolor que solamente las mujeres son capaces de experimentar es el que transmite a esos poemas una sintaxis particular de versos desgarrados, de pausas largas, de ese ritmo detenido y enfático? ¿Qué piensas tú? ¿Te parece si empezamos por ahí? Pues muy bien, muy interesante, César, gracias. Fíjate, ese poemario está cumpliendo este año 40 años. Parece mentira, exactamente. Pues se fue publicado en 1985, pero fue escrito en 1981. Ah, muy bien. Yo había vivido fuera de Venezuela casi toda mi vida y en un año, no, 3 años antes, bueno, no importa, en esa época me había casado uh, me había casado y me había regresado a vivir a Venezuela con un español y fue cuando nacieron mis 3 hijos. Pero no había conocido el, el servicio público de hospitales, o sea, de servicios médicos hasta ese momento de mi vida. Yo tenía 24 años, fue cuando nació mi segunda hija. Había vivido en otros países, pero a mi padre era diplomático y habíamos crecido en un mundo totalmente diferente. Al modo un poco de, ¿cómo te digo?, filosófico de Simone Weil, yo me sentía demasiado privilegiada. Estábamos recién graduados, mi esposo y yo pensé, bueno, ¿por qué no ir a un lugar público? Pues, ¿por qué tiene uno que tener una vida fuera de la realidad, una vida con tantos privilegios? La verdad me parecía más justo, como mutatis mutandis, cuando se fue Simone Weil a trabajar en las fábricas para conocer la vida verdadera. Pero lo que encontré fue un mundo dantesco. O sea, que el cuerpo al que yo me refiero era el cuerpo social, era el cuerpo del dolor humano. La anécdota es la maternidad y el parto, pero el esqueleto, la base era la crítica al sistema, porque vi que no había auxilios, no había medicinas. A los médicos no les importaba lo que estaba pasando ahí. Y todos esos poemas no se refieren a la negación de la maternidad, ni al aborto, ni a las laceraciones del cuerpo. El cuerpo es un símbolo. Habría podido ser cualquier otra circunstancia o experiencia límite. Podría haber sido escrito en una cárcel, podría haberse escrito en cualquier escenario relacionado con los límites de nuestra condición.
y los límites injustos, los límites económicos, los límites culturales, no los límites naturales. Entonces, ese libro rompió con lo que yo venía escribiendo. Ya yo tenía varios años escribiendo poemas de juventud, poemas líricos, soñadores, tradicionales, en cierto modo. Pero esta experiencia rompió la estructura de mi mente, no de mi gramática, no de mi verso, sino de mi persona. Fue como una experiencia demasiado... yo no estaba preparada para ver lo que vi, para conocer lo que conocí. Se puede decir que ese libro fue representa como unos paréntesis del estupor. Es el descubrimiento de la vida, del dolor, de lo que no podemos modificar, pero igual duele, igual asombra. O sea, yo creo que yo nunca me recuperé de esa experiencia. Y creo que toda mi poesía quedó quebrada para siempre. Siguiendo con esta idea del cuerpo como símbolo, a mí también me ha parecido siempre que en tu poesía el cuerpo torturado, ¿no es cierto?, de una mujer es la representación de los cuerpos torturados por los estados, por las instituciones, ¿cierto? Y yo recuerdo, porque se me ha fijado en la memoria aquel poema, o el fragmento de ese poema, en el que la voz poética, ¿no es cierto?, interpela al médico, ¿no? Y le dice, usted nunca ha parido, lo tengo aquí, dice, no conoce el filo de los machetes, no ha sentido las culebras del río, nunca ha bailado en un charco de sangre querida, doctor, no meta la mano tan adentro, es también un símbolo de esa mano que irrumpe, que violenta, es así este símbolo que, digamos, es el de un cuerpo violentando otro cuerpo, es el cuerpo social el que está siendo violentado, es verdad, pero ¿cuál es esa mano? ¿Cuál es esa mano que está rompiendo? Es la mano del poder. En esta época yo no lo sabía, yo lo sé ahora. Mejor dicho, lo sabía, pero no, era como un orden de conocimiento, ¿cómo te explico? No en los libros, no en la sociología, no en los estudios académicos, sino en la propia vida. Hay otro poema que creo que está adelante o atrás, que habla dice exactamente, doctor, cardenal, teniente coronel. Es el poder gubernamental, es el poder eclesiástico, ahora me doy cuenta que son poderes coloniales. Es el poder militar, es el poder económico, es la subyugación, ¿no? El poder de la subyugación, que no necesariamente tiene que ser una mujer o un embarazo, como digo, porque estos procesos involucran pues todo una representación de la humanidad multivariada, no necesariamente. O sea, yo creo que la anécdota es coincidencial con el hecho de que yo sea mujer, de que fue la época que nacieron mis hijos, de que yo pues conocí el hospital público, eso es aleatorio, o sea, no es realmente importante ni mi persona, ni mi hija, sino la realidad que se vive, o sea, que todavía se vive, no es algo que quedó como una leyenda en el pasado o una ficción o una imaginación o un producto literario, no, era una, por así decir,
pues ahora lo veo como una denuncia, pero no sabía en ese momento. Tal vez si yo hubiera sido periodista, lo hubiera escrito en forma de noticias. Si hubiera sido contable, lo hubiera escrito en cifras, ¿no? O sea, es un sujeto que se aproxima a un evento, o un evento se aproxima a un sujeto y sale de allí una ecuación que pudo ser cualquiera, pero que representa mucho más, o sea, representa una realidad, o sea, la relación con la adversidad, si a eso vamos, porque en todo caso colonialismo, sin ser menos importante, tampoco define la existencia. La pandemia, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, no se puede catalogar como la acción de alguien en prejuicio de una persona en prejuicio de otra, de un sistema, lo que sea, pero es algo que nos sobrepasa como género humano. No podemos hacer, es la precariedad, es el reconocimiento de la precariedad, de nuestros límites, de nuestra fragilidad, pues yo creo que realmente pues era eso. Bueno, tus lectores siempre hemos reconocido esa dimensión en tu poesía, ¿no? Pero hay algo que quizás tengamos que afinar, ¿no es cierto?, en nuestra conversación, y es que eh, se puede ver que es una manifestación de la violencia estructural o sistémica diseñada desde el poder, como tú nos explicas, pero es un poder generalmente detentado por los varones, porque claro, es un cuerpo como símbolo, pero no es cualquier cuerpo, es un cuerpo femenino, es el cuerpo de la mujer. Entonces, en los poemas que referíamos hace poco, ¿no es cierto?, la voz de la parturienta que se enfrenta a la institución representada por el médico, sus instrumentos, su saber tecnológico y despersonalizado, ¿no es cierto? De manera que además de constituirse en una poesía contra el sufrimiento y la pérdida, la tuya podría ser también una poesía situada políticamente, ¿no? Entonces, ¿qué valor le darías hoy, varias décadas después, porque luego hablaremos ya de las siguientes etapas de tu poesía, a este primer impulso creativo y a las lecturas que se le han asignado a lo largo de los años, descubriendo en tu poesía una dimensión ética y una posición política? Y por eso insisto tanto en aquello del cuerpo de las mujeres y del poder, por supuesto, pero detentado por los varones. ¿Cómo valoras tú ya en este momento esto que te estoy comentando? No sé cómo te sientes al respecto. Bueno, muy cierto, o sea, es muy cierto lo que dices, o sea, como que estoy de acuerdo contigo. Fíjate que no quiero hablar de causas deterministas o biológicas porque volveríamos como a un fundamentalismo, o sea, en el que, bueno, pues, o sea, no podemos negar la historia, pero tampoco la queremos como abanicar, ¿no? Como darle más, seguirle dando vuelo, ¿no? Las construcciones que nos trajeron hasta acá. Eh, el, el cambio que ha habido en mi percepción ha sido, o sea, ha surgido desde que vivo en Estados Unidos. Porque particularmente acá la relación entre los géneros es diferente. O sea, ellos llegaron acá, los peregrinos, en familias, en grupos familiares, como célula, y ellos construyeron su nueva vida dentro de la célula familiar. O sea, la mujer acá tiene los mismos deberes y los mismos derechos. No, por supuesto, como 100%, porque igual es un proceso, pero es otra relación. Y por supuesto, como digo, no 100%, pero es mucho más
mucho más horizontal la relación entre los géneros, y eso, por supuesto, afecta o, digamos, se relaciona con todo el sistema, o sea, en todos los sentidos. Y me doy cuenta de que es parte, esa minusvalía, por así decirlo, entre comillas, histórica, que nos afecta a nosotros en el continente, en la parte del continente que nos corresponde, tiene que ver con las estructuras coloniales. O sea, la esperanza es lo que realmente le mueve a uno. Yo creo que nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros nietos y nietas cada vez tendrán un panorama diferente en el que vivir. Esa expectativa de que se van corrigiendo, se van los moldes, ¿no? Se van repensando, se van matizando, para que, como cuando se abolió la esclavitud. O sea, esos fueron procesos que se fueron dando cuenta de que no funcionaban, que no es posible que, o sea, que tanto tiempo hubieran funcionado, pero se fueron mellando las bases, todo se revisó, se ha revisado, se va revisando, se sigue revisando, pero ya está sobre la mesa como discusión, no como realidad o sea, determinada, ¿no? Yo pienso o sea, que sí ha habido o sea, para nosotros ha sido mucho más difícil la cuesta para el género femenino, sigue siendo difícil, pero yo me imagino que caerá como han caído todas las barbaries, pues los exabruptos con, las, con los cuales se ha construido la historia humana, ¿no? Ahora, yo estoy viendo que este tipo de interpretación ética de tu poesía, de todas maneras, se vuelve más pertinente conforme avanza tu trayecto creativo, porque en sucesivos libros como Casa, ¿no? de 1990, luego viene Sentido Aroma de 1994, Inmóvil de 1996, Páramo Solo, que me gusta muchísimo, me encanta, de 1999, se anuncia ya otro motivo, que es el de la herida, como aquello que permite el encuentro de lo común, ¿no? Más allá del propio cuerpo. Quiero decir, hay una evolución ahí, ¿no es cierto? Entonces se trata de la llegada explícita del sentido de lo colectivo a tu poesía, porque ya no es un símbolo como el cuerpo, es la familia, la patria, la tribu, quizás de forma más general, la comunidad, en cualquiera de sus formas, ¿no es cierto? Y entonces, y yo me encuentro entre ellos, tus lectores hemos encontrado que esta paulatina mutación de tu poesía podría también implicar cierto cambio de visión, que va desde el testimonio desgarrado de la denuncia, ¿no es cierto?, hacia la admiración de las evidencias y los fenómenos de la vida, ¿no? ¿Cómo ves tú esta mutación? ¿Crees que es auténtica esta lectura? Sí, es muy pertinente, y quisiera ser más, quisiera tener una visión más positiva, pero particularmente siento que con el paso del tiempo, o sea, mi percepción se vuelve de la vida, de todo, cada vez más pesimista. Y eso realmente pues, no quisiera que fuera así, pero creo que ha sido, en mi caso, no estoy diciendo vitalmente, sino también en el análisis, porque lo vital depende de cómo tú lo recibas, lo que tú haces con eso, ¿no? Como un camino de pérdidas y de desprendimientos y un camino hacia la nada, que también creo que sea el camino de todos, probablemente, porque pues, o sea, ¿no? La evidencia, la mayor evidencia, la gran evidencia se impone. Pero, por ejemplo, cuando perdí el uso de la lengua cotidiano, cuando entré al mundo en inglés,
aparecieron otras pérdidas, ganancias y pérdidas, pero yo creo que la persona que escribe, su instrumento es la palabra de vida, ¿no? Pero eso es el instrumento, cuando es un instrumento ajeno, que no es tu propia, tu sangre, tu hueso, tu inconsciente, ahí se establece ya otra relación y otro discurso y otras miles de nuevas, como nuevas, se prenden muchas nuevas chispas y se apagan muchas otras chispas. Yo creo que el proceso de la pérdida de la familia, porque mi padre murió, nos separamos todos los hermanos, una gran familia, de cada quien se había casado además en ese transcurso en un país diferente, así que estamos repartidos por el mundo, los nietos son de distintas lenguas, ¿para qué explicar más? Con esto se separa también los amigos. En Caracas teníamos un grupo muy lindo, teníamos amigos, leíamos juntos, maestros, todo eso se perdió, ese interlocutor se perdió. Y entró el silencio. O sea que yo creo que esto ha influenciado también en el acto de modificar tu relación con la escritura, con la vida, con las personas. O sea, son nuevas personas que van naciendo dentro de uno y otras van muriendo. O sea, no encuentro todavía, no me parece tan amable. O sea, si fuera una palabra que pudiera usar, no me parece tan amable, pero me parece necesario esta fragua en sentido espiritual, en el sentido de ponderar realmente el proceso vital, y la escritura refleja estos procesos. O sea, allí aparecen estas, ¿cómo se puede decir? Estas reconstrucciones mentales, emocionales, lingüísticas. Ya tengo que no, cuando me preguntan de dónde soy, ya no sé ni de dónde soy. O sea, me encuentro latinoamericana. Pero yo además crecí en Brasil. O sea, me siento muy cercana a Brasil. Pero yo no tengo diferencia, por ejemplo, entre Ecuador y Venezuela. No siento diferencia entre Colombia y Perú, no siento diferencia entre Cuba y Caracas, no siento diferencia en nuestra historia, en nuestra sensibilidad. Me siento como muy unidos, o sea, en la forma de estar sobre la tierra. Creo que nos unen memorias comunes, lecturas, nos hemos alimentado de autores y parecidos, o sea, siento como ese eco, lo siento muy vivo cuando voy a América Latina. A España también, lo siento en España igual, o sea, no puedo decir lo mismo. En esta reflexión que estás compartiendo en este momento con nosotros, se me viene a la mente como una evidencia la lengua, la materialidad del poema, ¿no? Quienes revisen tu recorrido poético podrán constatar esta afirmación. Casi toda tu poesía, o la mayor parte de ella, está escrita en tiempo presente, ¿no? ¿Qué encuentras en esa forma verbal que te permite hablar de lo urgente o de lo necesario? ¿No? ¿Por qué en tiempo presente? Qué bonito eso de lo urgente, ¿no? Es muy bonito eso, claro. Es que sí, como poeta lo puedes ver, ¿no? O sea, es muy bonito. César, sí, yo tal vez pienso que yo he escrito todo desde la urgencia. O sea, desde el momento crucial en que solamente la palabra te puede salvar. Yo creo que todo lo que yo he escrito
todo, eh, todo, creo que todo lo he escrito llorando, o sea, lo he escrito completamente, o sea, sin, sin termómetros, sin parámetros, sin cortapisas, sin, o sea, tal cual. Y yo creo que cuando llega la lágrima, llega el silencio y es lo último que la última frontera antes del silencio. O sea, sí creo que la urgencia puede haber sido o puede ser ese momento de respirar, ¿no? Un momento en que, o sea, en que ya ha salido el último aire y entonces todavía no ha entrado el nuevo, y en ese momento de asfixia es donde o sea, como el último esfuerzo, como por... Yo creo que sí, pues que la escritura ha sido para mí, yo no soy tan expresiva usualmente, no hablo mucho de mí, no, o sea, no, soy más bien callada y creo que es en la escritura donde vivo, donde respondo, o sea, donde acuso recibo, por así decir, donde establezco mi relación con el mundo, creo que es en la palabra escrita, no en la palabra dicha, ¿no? Yo no te escucho, perdón. Perdóname, te decía que si vamos recopilando o vamos, recuperando todo lo que estamos conversando y tu reflexión, sí había pues un primer momento, ¿no es cierto?, de tu poesía, ¿no?, desgarrado, eh, en tono más de denuncia, de reclamo, ¿no? Luego viene este momento quizás un poco más contemplativo, alguno incluso diría por ahí, algún lector yo he leído, ¿no?, de alguna tonalidad mística, no sé si sea tanto así o por ese lado, pero yo también encuentro ese cambio de tono. Pero a partir de más o menos el 2000 podría ser, ¿no es cierto?, aparecen con mayor frecuencia indagaciones sobre las herencias, las castas, los linajes, no con mucha fuerza, no es una constante fuerte, pero de pronto comienzan a aparecer, ¿no? Se trata de una poesía, me pregunto yo, de la reconciliación, de la vuelta a los orígenes, o sigue siendo una interpelación a la patria perdida o abandonada. Yo también me pregunto, ¿no? ¿Tiene algo que ver con la figura del padre también? Es decir, hay un nuevo momento, parecería, un tercer momento en la poesía de María Auxiliadora Álvarez. ¿Cómo lo ves tú? Mira, me has hecho recordar una frase de Borges que me gusta mucho, que él decía, siento que todo lo que he perdido es ahora lo que es mío. Cierro comillas. Y yo pienso que estos conceptos, mientras representaban, por así decir, realidades exteriores, bien sea como padre, como patria, como herencia cultural o material o psicológica, lingüística, todo eso, cuando vas perdiendo todas esas referencias, entras como en un gran vacío primero, o por lo menos en mi experiencia, una experiencia de pérdida que no sabes, ya no tienes referencias, o sea, ya las referencias nuevas no te sirven y las antiguas tampoco. Entonces, entras como en un limbo que puede durar 20 años, 40, 60 o para siempre, no sé, o un día, pero en todo caso ahí sucede como un fenómeno de reconstrucción donde todas esas realidades se tornan interiores. Ya no están representadas por personas o lugares, culturas, lenguas, sino que se convierten en aspectos de tu personalidad, de tu propiedad, de, 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 eh, de la vida
es como que se alimenta de sí misma y se vuelve pues un ente vivo, no producto de ladrillos de un lado de otro, como una pared propia. Con todos esos ladrillos perdidos y encontrados y fragmentados, se va construyendo como una pequeña pared y esa pared es una persona. O sea, yo te podría hablar de la construcción de una persona, en la pérdida, no en la ganancia, en el fracaso, no en el éxito, en el vacío, o sea, no en la plenitud. O sea, de modo que, pues, yo me sentía como un río de joven y ahora me siento como una pequeña montaña. O sea, un pequeño promontorio. No sé decirte, pero llena, o sea, no de vacíos, no la necesidad de la relación, sino como pues una respiración en sí, o sea, un ente que respira de por sí. Hay, hay un, hay un poemario que entiendo ha permanecido inédito hasta ahora, al menos yo solamente lo he conocido en antologías y específicamente en la última de ellas, en un libro de 2016 que se llama Piedra en U, ¿no es cierto? Me refiero a Paréntesis del estupor que tú has nombrado hace unos minutos, ¿no? Del 2009, que para mí estoy seguro que ha permanecido, al menos de lo que yo conozco, ¿no es cierto?, inédito, y ha aparecido más bien en esta Piedra en U que estoy refiriendo. Y entonces, eh, en algunos poemas yo veo que la voz ya no es, como decimos, la voz de la desgarradura, tampoco es la voz de la contemplación. Aparecen con mucha frecuencia poemas de tonalidad sentenciosa, a la manera de, ¿cómo decirlo?, máximas filosóficas o cápsulas de pensamiento, ¿no? Afirmaciones, incluso definiciones. Esto es aquello, la nube es esto, la oscuridad es esta otra cosa, ¿no? ¿Será que este nuevo tono, digo yo, quizás epigramático, anuncia la llegada de una voz o de una poesía del pensamiento, de una poeta que ya ha hablado desde la contingencia de su propio cuerpo, que se ha acercado a la comprensión del cuerpo social y sus disidencias, ¿no es cierto? Tanto como al milagro del mundo, los enigmas de la naturaleza, y ahora me da la impresión de que esa voz verifica que la existencia no es mucho más, como tú nos has referido, que la construcción de lenguajes, que nombren esos hallazgos de la vida. ¿Estoy interpretando bien ese camino? Sí, está interpretando bien y también podría este, medianamente agregar algo o suponer que tiene que ver con algo así como pudiera decirse la emoción de la emoción o la emoción del pensamiento. Ok. Porque en esta cultura donde yo vivo y he tenido experiencias muy lindas, tengo amigos poetas que aprecio mucho, no me estoy refiriendo en mal sentido, ni mucho menos, como tampoco a mi propia cultura, porque uno ve todo lo bueno siempre, lo que aprecia. Pero acá la emoción no se muestra, no es de buen gusto, incomoda. Se supone que tu consideración por los demás es no traspasar ningún peso, por mínimo que sea. Bien sea tus compañeros de trabajo, tus amigos, o sea, no se ve bien. Es como que ellos tienen una máxima que dice, cada quien está librando una gran batalla. O sea, no le agregues dificultades. Dentro de esta premisa, por así decir, que es más que una premisa, pues,
las relaciones entre las personas no se llegan, no se allegan a ningún borde. Tal vez en las parejas, tal vez los padres con los hijos, o sea, solamente dentro del circuito de la familia nuclear se dan las conversaciones, por así decir, más personales. Es como tu recipiente, o sea, donde tú puedes ir, donde puedes, por así decir, puedes hacer el intercambio, nada más, nada más. O en un minuto, un momento dado, así como un resplandor entre dos amigos, o sea, un abrazo, un momento de temblor, o sea, de cercanía, pero no es el hábito, no es la costumbre, no se ve bien. Entonces, las emociones que quedan son las emociones de la inteligencia, son las emociones del pensamiento, del logos, o sea, el conocimiento. Cuando yo viajo o cuando veo a mi familia, que vivimos todos lejos, como te dije, yo reencuentro la emoción de la emoción. Y me conmuevo siempre, me conmuevo completamente, pero no lo veo en la vida cotidiana. Y de alguna manera yo creo que ese prurito, esa asepsia, también ha entrado en mi casa, ¿no? En mi casa interior. Y pues sale también en el poema, ¿no? O sea, sale ese perfume frío, por así decir. Eso está muy bien, ¿no? Que ese perfume frío haya ido penetrando, no sé, tu cuerpo, tu conciencia, tu poesía, pero a pesar de eso, yo no termino, digamos, es evidente lo que me dices, pero no termino de sentir que sea solamente, ¿no es cierto?, esta poesía fría del pensamiento. Siempre queda esa tonalidad, siempre queda esa identidad. Cuando uno lee un poema, dice, aquí está María Auxiliadora Álvarez, ¿no? Sea de ahora o de hace 40, hay ahí una voz muy fuerte, muy identificable. Pero para ir cerrando nuestro diálogo a la luz de esto último que me estás comentando, que estás compartiendo con nuestros lectores, nuestros futuros lectores, yo quisiera saber qué piensas de lo siguiente. ¿Cuál es, frente a esta sociedad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el lugar de la poesía? ¿Cuál es el lugar de la poesía? ¿En dónde la ubicamos? Si es que esto está ocurriendo, ¿no? Si es que nos estamos convirtiendo todos en una sociedad, ¿no es cierto?, de individuos, ¿no?, que se dan la espalda. ¿Dónde está la poesía? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué sientes tú? Bueno, yo sigo pensando que la poesía, o sea, el arte en general, sigue ocupando un lugar esencial. Y lo puedo corroborar cada vez que hay un momento importante. Fíjate ahorita el día de Biden, de la toma de posesión, que esta muchacha, Gorman, ¿no?, que leyó su poema, y he visto en otros momentos importantes, tanto en sentido de celebración como de dolor, por ejemplo, discursos de cuando alguien muere o cuando alguien, o sea, nace, con momentos grandes comunitarios, que cuando no queda nada que hacer, ya se ha dicho todo, cuando todo lo material se ha empleado y ya no hay nada, sale una rosa, sale una flor, sale un poema, sale la música.
es como en lo último que nos queda por decir, uh, y no solamente a las personas que trabajamos en cosas artísticas, pero no estoy hablando ahora de la pandemia, pero en general los conciertos, incluso de rock, o sea, estas grandes multitudes, o sea, no solo de pan vive el hombre, es una realidad. Tenemos un espíritu que necesita soñar, necesita esperanza, necesita alegría, necesita amor, o sea, necesita infinito. Y ahí es donde entra el arte. O sea, es en esa gran necesidad que va mucho más allá de las necesidades físicas. Y ahí donde en ese momento de ya pues de que está todo cubierto y ahora qué, ahí tenemos el poema, o sea, el concierto, o sea, ahí tenemos, o sea, yo creo que es como el broche, no quiero decir de oro, pero, o sea, es como, o sea, es ineludible, pues, o sea, es ineludible. Incluso la persona más materialista, el día que se le muera la madre va con una rosa a ponérsela en el pecho, o sea. Sí. Creo que el arte nos define como seres humanos y es nuestro camino de esperanza y nuestro infinito, nuestra forma de pensar el infinito, eso pienso. Muchísimas gracias por todas tus respuestas. Yo, de todas maneras, no quisiera quedarme con la inquietud, tengo una curiosidad, ¿no? Porque tú ya has nombrado la presencia de esta joven poeta que recitó en la posesión del presidente Biden. Y no solamente es lo que dijo, ¿no? No solamente es el momento histórico el que está atendiendo, al que está asistiendo, ¿no? Un momento límite de ruptura social, de muchísimo peligro, no solamente para la sociedad de ese país, sino para todo el planeta. Ya incluso lo que ella hubiera dicho, dijo o pudiera haber dicho, de pronto y pierde importancia y pierde relevancia. Lo importante es la presencia misma del poema en un acto político de una relevancia global. Entonces, ya no es lo que dice el poema, sino la presencia misma del poema, lo que suscita el significado, ¿no? En una experiencia límite ya no se puede decir nada, ya no se puede actuar más, pues entonces llega como una tabla de salvación el poema. ¿Qué te parece? ¿No te parece que también va por ahí ese otro sentido de la poesía, del sitio que tiene en la vida humana el poema? ¿Cómo lo ves? Yo me quedé impresionado porque estaba pensando, bueno, más allá de lo que haya dicho, un poema bastante bien escrito y tal, pero tampoco extraordinario. Digo, lo impresionante es la presencia misma del poema en un acto político. Claro, y no solamente eso, sino acá, fíjate que, como te decía, yo llegué acá con ciertos dolores patriarcales y de género adquiridos por así decir, en mi región del mundo donde nací. Pero aquí adquirí otros dolores, porque cada mundo tiene sus bienes y tiene sus carencias. Acá el problema racial es tremendo, tremendo, tremendo. Es el pan de cada día. Nosotros tenemos otro tipo de dinámicas, pero acá el hecho de que esta poeta, como le dicen acá, que sea afroamericana, es otra, o sea, le agrega un peso, una connotación muchísimo más amplia. O sea, están unidos ahí la mujer, la raza, la poesía, la juventud. O sea, podríamos seguir analizando y enumerando la cantidad
especificaciones que adquiere en estos momentos como te digo, lo que tú dijiste de la tolerancia, ¿ves? Porque yo creo que esa sería la clave. Y esto, ese día de la toma de posesión, no sé qué se reprodujo en la BBC en español o fuera, ¿no? Pero acá lo que salieron fueron muchísimos conciertos en distintas partes del país de jóvenes músicos, no de, tal vez orquestas también, pero lo que más salía era gente de distintas razas, o sea, de distintas, porque claro, la cultura del sur acá es muy diferente. Es porque tiene otra historia y tiene otra producción y tiene todo. Son como si fueran distintos países dentro del mismo territorio. Y realmente, o sea, la ansiedad que se ha padecido acá por este cambio, la necesidad de este cambio con la tolerancia, como dices tú, como base de todo, ha sido tan profunda, que la manera que encontraron de celebrar, o sea, de mostrar alivio, de hacer nacer las esperanzas otra vez, ha sido a través del arte. O sea, no fue a través de cifras, no fue a través de gráficos, a la bolsa, de cómo ha subido y ha bajado. Eso ya no importaba nada. Eso ya no importaba. Es decir, cómo estaba el mercado de bienes raíces o cómo estaba el dólar. O sea, importaba la necesidad más profunda, o sea, de, uh, de los ciudadanos que viven acá por cortar los, las, um, las como las, no sé, no quiero decir correas, pero ni cadenas, pero acá donde yo vivo, el centro del país se llama el cinturón oxidado, el metal oxidado. Calcula tú qué nombre le podemos poner. O sea, ha sido ha sido años de mucho sufrimiento y de mucha necesidad de cambio, de esperanza, y la forma en que lo han demostrado todos los nuevos caminos que se empiezan a abrir ha sido a través de la poesía, a través de la música, pero no de la música canónica y no de los poetas famosos, y no de los grandes, digamos, grandes escenarios, sino de grupos pequeños, casi callejeros, o sea, informales, lo que se considera usualmente débil o que eso ha sido lo que han, y yo creo que ahí se muestra, como en muchas otras ocasiones, o sea, no es que solamente es que es necesario, sino que es indispensable el arte. No quiero decir solo el, el poema o la poesía, sino pues el arte es lo que nos sobrepasa, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuándo nos sorprendes? ¿Cuándo nos brindas otro libro? ¿Ah? Porque, porque del más reciente ¿no? Hacia el anterior pasaron algunos años, ¿no? Fue una grata sorpresa. Esto de Piedra en U para mí fue una alegría porque, ¿no? Pasaron algunos años hasta que llegó un nuevo libro tuyo. ¿Tienes algún proyecto cercano? Sí, es que el hecho de también de vivir en inglés también influye en las publicaciones, ¿no? Pero siempre estoy, o sea, a veces menos, a veces más, pero siempre estoy escribiendo y creo que, bueno, todavía no tengo pensado en este momento publicar un libro, pero salió uno en el 2019, salió otro en el 2018, después de Piedra en U.
han salido dos. Ya, ya, Sí, y pues, correcto. tiempo de sembrar, ¿no? También la circulación de la poesía es un problema, ¿no? Es decir, sigue circulando de mano en mano, ¿no es cierto? Y bueno, acá tenemos buenos editores independientes y un sistema de distribución de pequeñas librerías que le hacen la batalla, la guerra de guerrillas a las transnacionales y llegan libros como los tuyos, ¿no? Pero claro, es al arranche, como digo yo, ¿no? Llegan 5 ejemplares para todo el país. Entonces, en 2 horas eso ya desapareció, ¿no? Y eso es un problema, creo que para todo Claro. el continente, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas que ha producido la pandemia, entre todo el dolor y, o sea, que ojalá no hubiéramos tenido o pasar o estar pasando por esto, es la proliferación de publicaciones en línea, ¿no? O sea, yo creo que cada vez más vamos a tener las dos posibilidades, o sea, el libro como objeto físico, pero también ¿no? O sea, porque ahí ya no hay problemas de distribución, ni de edición, ni de eso, ¿no? O sea, empezará a circular mucho más todo, pienso yo, ¿no? Bueno, mi querida poeta, yo te agradezco muchísimo estos minutos que has compartido con nosotros, tus Gracias a usted. ideas, tus reflexiones. Mira que lo hemos hecho por acercarnos a tu obra, para hacer que además tu obra tenga una mayor distribución, una mayor llegada, Muchas gracias. porque realmente te leemos, te queremos, te admiramos muchísimo. Gracias Y por yo todavía no pierdo la esperanza de volvernos a ver en persona, de que la pandemia, ¿no es cierto?, nos suelte las amarras, nos quite las cadenas y podamos tomar un avión y Ay, sí, encontrarnos pronto. Tú has estado allá algunas veces en el Ecuador, en Quito, en Cuenca, ¿no? Donde estuvimos reunidos ¿no? En una quinta, encerrados en un paisaje maravilloso, discutiendo sobre, que me parece una locura esto de los premios literarios, todavía me siguen pareciendo una locura, discutiendo qué maravilloso libro de poesía de los que teníamos sobre la mesa era mejor. Qué desquiciante, ¿no? Pero fue un momento muy rico que yo guardo y aprecio muchísimo en mis recuerdos, en mi corazón. Tú sabes yo que también, lo que te aprecio. yo tengo recuerdos bellísimos de ustedes. Creo que Quito es una de mis ciudades favoritas en el mundo. Creo que es un gran privilegio para ustedes vivir en esa bellísima, bellísima ciudad, muy acogedora, un clima delicioso, como una intimidad. Hay un cielo íntimo en Quito que no he sentido en otra parte, Mm. que me encantó. Y bueno, tengo una nieta, mi hijo está casado con una muchacha de Ecuador, así que Ah, sí, mira. sí, tengo una nieta y quizás en un futuro ellos viven en Providence, viven en Estados Unidos, pero tienen muchos deseos de pasar unos años en Ecuador. Así que, pues en algún momento será más fácil para mí entrar y salir, ¿no? Ya tengo una nieta mitad ecuatoriana. Qué bueno, qué bueno. Cuando haya un encuentro de consuegras, me avisas y, y me voy me voy a donde tú estés para Gracias por darte todo, un gracias por abrazo. esta tarde, César, Paulina, todos, Diana, no sé, los que me he escrito. Ah, muchísimas gracias por esta linda tarde, que aprecio mucho, me ha dado mucha alegría verte.